Estás entrando en el espacio-tiempo. Lo que estás a punto de escuchar te cambiará. Prepara tu mente y tus sentidos para hacer de este momento algo especial. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer, donde unimos la ciencia, el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer. Queda con ustedes la voz de este programa, coach, locutor y formador en desarrollo personal, Odiseo de Ítaca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Ser, Saber y Hacer, emisión semanal. Te doy la bienvenida, te saluda Odiseo de Ítaca. Te invito, empezando a que nos sigas por nuestras redes sociales y que nos ayudes compartiendo este video, este contenido, que nos ayudes a su difusión para que pueda llegar y tener más alcance, que pueda ser accesible para más personas. ¿Qué tal? Pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema poco sensible. De acuerdo a las temáticas que hemos venido manejando, pues se había venido quedando rezagado este tema, porque toca fibras muy sensibles en todos los aspectos, porque podemos encontrar la gama desde personas que no creen en esto y personas que lucran también con esto y personas que han tenido experiencias de este tipo, hasta especialistas que están dedicando y encargando su vida específicamente a este tipo de temáticas. Bueno, cual sea la situación, el día de hoy vamos a hablar de lo que son las posesiones demoníacas en nuestros días y nos acompaña aquí a mi izquierda, presento a Itzel Granados. Hola, hola, mucho gusto. Que nos va a compartir, vamos a platicar sobre este tema. Y también aquí a mi derecha, Alan, que ya ha estado conmigo en los inicios del programa, el psicólogo. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, gracias. De nueva cuenta acá, en un programa más de Ser, Saber y Hacer. Y hoy pues sí, con un tema interesante para muchos y, como dices, sensible, y que además abre muchas cosas. Sí. Pues esto se trata de abrir puertas también, ¿no? De alguna manera se abren puertas, se abren circunstancias. Quien no cree en esto, pues yo pongo siempre este ejemplo. Imagínate que estás viendo una pelea de boxeo y que dices, para mí que todo eso es arreglado y esos cuates no se pegan de verdad. Pero te encuentras en la calle un boxeador y tú no crees en eso y se arma una pelea y resulta que terminas muy golpeado por subestimar algo que desconocías. Entonces suele suceder mucho en estos casos y estás en tu derecho en no creer y que en tu universo personal no exista este tipo de temáticas, que tú no creas, no tengas religiones, no creas en dioses, no creas en demonios, no creas en nada. Está bien, pero a veces cuando opinamos sin vivir experiencias y tener una experiencia, pues es también como pues dar solamente nuestro punto de vista, más no podemos ser contundentes con respecto a estas temáticas cuando tú no lo has vivenciado. Imagínate también otro ejemplo que podría yo poner ay, mira cómo se ponen porque le secuestraron al hijo. Pero ¿qué tal si te secuestran a alguien muy cercano a ti? Que te toquen esas fibras. Cuando tú ya lo vivas, seguramente tú tendrás otra perspectiva, tendrás otra opinión y tendrás ya una experiencia que contar y desde otra manera de cómo lo viviste, cómo, si lo sufriste, cómo lo padeciste, cómo lo encaraste, cómo lo enfrentaste. Todo esto va sumando a el cómo compartimos la experiencia. Entonces, pues sí, yo en algún momento de mi vida pues podría haberme reído, ¿no? Y ahora en este momento, si yo me enfrentara con mi yo de ese momento, pues hablaría desde otra perspectiva, porque tendemos a reír de lo que desconocemos precisamente por desconocerlo, por ignorancia de ignorar algo, porque podemos tener datos, que ese es un punto importante, pero cuando tú no lo vivencias, cuando no tienes una experiencia cercana propia, pues obviamente ya estamos hablando de otra cosa, ya toma un contexto totalmente diferente. Pues bueno, el día de hoy
vamos a hablar precisamente de estas posesiones demoníacas. ¿Qué requeriría pasar o en qué circunstancias nos tendríamos que encontrar para que sucediera algo así? Obviamente alguien que es de ciudad, que no tiene nada que ver ni con estos temas, o sea, entonces sería un caso muy particular que de repente le sucediera. A una persona que está en un trabajo continuo con este tipo de energía, llámese magia, llámese culturalmente como se le quiera llamar, que estés en estos caminos, pues a lo mejor, o no a lo mejor, pues no, eres más propenso a que te suceda, porque se van abriendo puertas, pero nunca sabemos, aunque creemos, suponemos cómo vamos a reaccionar, suponemos, creemos que tenemos la capacidad, pero otra cosa ya es vivirlo muy de cerca. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema el día de hoy. Alan, tú como psicólogo, ¿cuál es la perspectiva con respecto a la psicología en estos casos? Bueno, hay varias cosas ahí que comentar. En un inicio yo creo que todo tiene que ver con la cuestión de lo que nosotros creemos que es una enfermedad mental como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos vamos a la historia de cómo se crea el manual donde se ven los trastornos mentales, que es el DSM. El DSM tiene, digamos, un tatarabuelo, que es un librito que se llama el Malleus Maleficarum, de por ahí del año 1480 y tantos. Este librito es como un compendio de ciertas cosas que ya pasaban antes, en donde tiene que ver con las posesiones, tiene que ver con gente que iba y refería que tenía una entidad, un espectro, algo que poseía el cuerpo, y entonces creaba un padecer, un malestar, una sintomática particular, ¿no? Del individuo. Entonces lo que sucedía es que como empezó el auge de todo querer verlo desde lo científico, pues se decía, no, esas personas no están poseídas tal cual, sino lo que tienen es que están locas, ¿no? Y de ahí viene, digamos, ciertas cosas, ciertas relaciones en donde los delirios, en donde las alucinaciones, en donde el malestar, en donde la locura puede estar relacionada, ya no con estas entidades, sino con que todo eso que la persona dice escuchar, todo eso que la persona dice ver, pues es más bien un delirio, ¿no? Y entonces se les tomaba de locas, y entonces, como tú dices, como se desconocía toda esta parte, pues lo más fácil era mandarlas pues a matar, ¿no? Entonces de ahí viene, digamos, como toda esa historia. Y con esta precuela sigue en la actualidad, me parece, funcionando pues igual, ¿no? La gente desconoce muchas cosas, sobre todo las enfermedades mentales, y sobre todo cosas espirituales que pasan, que como dices no tienen una explicación, y el empirismo, es decir, la experiencia, no nos puede dar como para explicar, como para incluso apalabrar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la desinformación, el desentendimiento de las personas lo que hace pues es creer lo que la capacidad o las limitaciones de cada quien puede, ¿no? Entonces, cuando no entendemos las cosas, cuando están lejos de ese rango de normalidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestra subjetividad, pues lo entendemos como que es raro, que es loco, que está mal, que va más allá del entendimiento en sí, ¿no? Pero más bien es que no nos damos ni siquiera algunos como especialistas en el tema de la salud mental para escuchar también ese delirio, porque ese delirio también se escucha, ¿no? Porque en todo eso contenido también hay una verdad, una realidad. Ese es por un lado. Sí, pues no sé, como bien lo dices, nos encontramos ante casos que no son medibles y que no tienen como un parámetro para determinar, aunque en ciertos grupos esotéricos se dice que una enfermedad se manifiesta primero en otros planos antes de llegar al plano físico. Cada vez se va como analizando más y haciéndolo con experimentos, comprobándolo,
que por ejemplo si sueñas en el astral Claro. y de repente se manifiesta, ¿no? O como lo hace la acupuntura y esta medicina china tradicional, primero se manifiestan en el cuerpo etérico o energético y luego en el físico, o están simplemente vinculados los dos, ¿no? Claro, Van de la mano. Pero, hay otro punto que se habla de un cuerpo mental, que es donde se ven este tipo de casos, y es donde la psiquiatría entraría como lógica, como hablando desde la lógica, que cabría en lo que se maneja, que conocemos ahora como la psiquiatría. Pero esto se ha dado desde que existe el hombre, o sea, no es algo nuevo, se da, sin embargo, las referencias, los puntos de vista, los contextos, pues se van tornando diferentes, aunque siempre ha existido y seguirá existiendo, ¿no? Mientras el ser humano esté interactuando, esté activo, relacionándose con estas fuerzas que aún para muchos son desconocidas. Y justo el desconocimiento, ¿no? O sea, lo que cae, en lo que cae la ciencia es querer que todo se replique, que las cosas como son metodológicas tenga una sucesión de pasos y todo caiga siempre en lo mismo o dé el resultado que la ciencia espera, ¿no? Sin embargo, las cosas no funcionan así, ¿no? Simple y sencillamente con los consultantes, con los analizantes, los pacientes, cada persona, cada situación es distinta. El problema es que muchos no entendemos esto. Para muchos no existe el caso por caso, no entendemos al individuo, no entendemos a la subjetividad y creemos que todo se basa en un libro, que es lo que hace la psiquiatría, que todo se basa en un padecimiento y que si no cuadra el padecimiento con los rasgos que queremos, el paciente o demás tiene otra cosa, ¿no? Entonces justamente lo que hace el desconocimiento es crear ciertas situaciones en donde se etiqueta y se cataloga a la persona de una u otra manera. Pues efectivamente, estamos todavía en vías de aterrizar esos conceptos, esas ideas, ponerlos a un punto tangible, como también llevó todo el proceso de la psicología, que se considera una ciencia, ¿no? Le llevó todo un proceso, aunque los griegos ya hablaban, en lugar de decir psique, decían alma. Más bien psique de ahí viene la etimología de alma. Justo hace ratito lo platicaba con Itzel, esta cuestión del espíritu, ¿no? La psique tiene que ver con el espíritu, el daimón, que es de donde podría provenir la palabra demonio, viene de un espíritu también, pero ¿cómo lo entendían los griegos, no? Y está padre porque los griegos lo que hacían es, este daimón, este espíritu en cuestión, lo que hacía era tener una conexión directa con sus dioses, y entonces a manera de hermenéutica, de Hermes, del dios Hermes, que era el que comunicaba a los humanos con los dioses, lo que hace es que este daimón te hace tener una conexión más directa con un dios en cuestión. Y entonces es ahí en donde también, pues si ya decían esto los griegos, y Platón mismo decía, y lo mejor de las personas, lo mejor de los individuos, viene a través de la locura, a través de las pasiones. El problema es que justamente dejamos de leer todo esto que ya existe, y entonces lo que hacemos es, cuando no entendemos algo, cuando desconocemos algo, cuando algo ya sale de este rango de normalidad estadística, pues está mal, es raro, está loco y demás, ¿no? Pero eso solamente son personas que sí están como muy sujetas a su entendimiento. Y bueno, pues de los griegos, los socráticos, pues dejaron de hablar de los dioses, ¿no? De esta mitología griega, y lo empezaron como ellos a canalizar o ubicar precisamente en la psique, ¿no? O el alma, o ya en un aspecto muy personal del individuo. Todo esto lo encerraron aquí. Bueno, tenemos aquí a Itzel. Hola, Itzel. Hola. Platícanos un poquito cuál es tu profesión y a qué te dedicas. Bueno, antes de comenzar, también, o sea, la historia de los demonios vienen desde muchas culturas, o sea, tanto en la Biblia hay mucha mención de ellos, y también pues en el Tíbet, también, o sea, cuestiones que el ser humano, los monjes tenían que ayudar a estas almas, ¿no? Que tenían ahí algún demonio. Entonces siempre han existido. Bueno, yo era Wicca, ya no soy. Yo era Wicca, yo trabajaba pues con personas, sanación energética, cortes kármicos, trabajaba con hadas, trabajaba con todas estas cosas, con las cosas nórdicas también, las runas vikingas. Y bueno, mi experiencia en sí, rápidamente y sin tanto
Pero, ¿cuál es tu profesión? Profesión. Yo soy Bueno, sí. yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, maestría en Derecho Corporativo, hablo 3 idiomas. Contrátenme. Todo este preámbulo simplemente para que se tome con referencia, porque muchos dicen, bueno, no tiene estudios, no tiene, Sí, o sea, se dejan guiar por eso, son sus ideologías. ¿Tú eras católica? Bueno, si estás diciendo que eras wicca, entonces quiere decir que no ejercías alguna religión formal. Pues la Wicca, ¿no? O sea, yo ejercía Wicca, yo ejercía justo pues este culto a estos dioses wiccanos, ¿no? Y nórdicos también. Celtas y nórdicos. Pues sí me bautizaron, pero pues no ejercía ya la religión católica, y obviamente pues así como lo decías en un principio, yo me hubiera reído de que alguien te dijera que tuvo una posesión, o porque yo no creía en los ángeles, Dios, demonios, porque en lo Wicca o en lo nórdico no existen. Pues entonces mi idea era muy diferente, o sea, la idea que yo tenía pues era con dioses celtas, dioses nórdicos, nada que ver con criaturas pues demoníacas. Exactamente, sí, porque no se hablan de demonios, sino que inclusive las figuras de algunos dioses se fueron poniendo o adjudicando a algunos que se les considera demonios. La palabra demonio también tiene su etimología, creo que es daimon, ¿no? Es que, de daimon. Y diablo viene de otra cultura y así, ¿no? Entonces, sí. Pero finalmente, como bien lo dices, en todas las culturas se mencionan. Ahora sí, perdón, vamos a tu caso, vamos a oír la experiencia que tuvo Itzel. Bueno, pues quiero hacerla muy breve por el tiempo. Digo, a ellos dos les tocó más a Alan de manera muy, muy cercana esta experiencia. Pues yo tenía una tabla de hadas y empecé a jugar con mi tabla de hadas pensando que yo contactaba con hadas y que las hadas me ayudaban y que las hadas me ayudaban a crear pues aceites que yo vendía, a ayudar a crear velas, también pues usaba las runas, ¿no? Y pues de repente una noche se me aparece como una entidad y no me dejó dormir, o sea, me empezó a decir muchas cosas. Pero pues yo al principio pues no me dio miedo, porque dije, bueno, a alguien que pasó, no sé, pues en mi concepto, como dicen, limitado de que no existen los demonios, pues me dijo que era un ángel y así, y yo pues sí, sin saber, ¿no? Me empieza a molestar y me empieza a decir que pues me puede dar muchas cosas, que yo puedo ser una gran bruja, la mejor bruja, que puedo tener mucho dinero, el carro que siempre he querido. Y pues la condición era que me casara con él y que tuviéramos un hijo y así, ¿no? Entonces me empieza a molestar toda esta semana, empezamos lunes, digámoslo así, yo empiezo a no poder conciliar el sueño, a que siempre está molestándome, hasta que ya pues un jueves ya siento que algo se me mete, sobre todo como en la parte del pecho, que es donde yo lo siento más. Y pues eran como 4 de la mañana, yo me levanté gritando, diciendo, algo se me metió, sáquenlo, pero ya posteriormente pues ya tenía yo un decaimiento de que pues no dormía bien, esta entidad se la pasaba molestándome y así. Pues fue muy fuerte, porque es cuando te das cuenta que no solo lo puedes hacer tú, no, sino que sí necesitas una ayuda extra, pero que pues obviamente por todo el desconocimiento y por bueno, en mi caso, ¿no? El decir, bueno, yo puedo sacarlo porque pues soy Wicca, soy esto, y pues en Wicca no hay esto, yo puedo, en un egoísmo inmerso, ¿no? Que obviamente con lo que me pasó, pues sí fui reconociendo cierto egoísmo, cierta falta de humildad, cierta, pues que me estaban importando más otras cosas, ¿no? Entonces ahí es donde empiezo yo todo, empiezo a escuchar psicofonías, empiezo a escuchar voces, empiezo a escuchar, las primeras veces fueron voces y sentir que algo estaba dentro de mí, que no podía sacarlo. Pues me lleva mi papá con unas personas y ahí es donde sabemos cuál es el nombre de la entidad, sabemos qué quiere, sabemos todo, ¿no? Bien. Y pues nos refieren a que ellas no pueden ayudarnos, que necesitamos ir a una iglesia con alguien que hace exorcismos. Mi papá pues fue el que me estuvo ayudando a buscar las personas correctas. De hecho pues les agradezco mucho a todos los que hicieron oración por mí, todos los que hicieron misas y todo por mí.
después de un tiempo, pues yo, ese mismo día que tuve todo, fui corriendo a la basílica, no sabía dónde ir. Porque pues obviamente si es un demonio, mi relación era, si es un demonio, pues la única persona que podría ayudarme es Jesús, ¿no? La Virgen. No quiero llorar. Y pues así fue, porque ya después todo empezó a empeorar, empecé a sentir violaciones por todos lados, golpes, decían los demonios, no golpiza, y empezaba yo a sentir como me golpeaban, las psicofonías muy fuertes, diciéndome de cosas, diciéndome todo tipo de cosas, pues sentir que me quemaban las manos, partes del cuerpo. Yo no podía estar en mí, o sea, al momento en que me empezaba a sentir mal era como si yo no pudiera contener o tener contacto completo de mi cuerpo, o tener una completa, pues sí, destreza de mi cuerpo, y me daba mucho miedo también como perder la conciencia, y pues me ponía yo ahí en YouTube videos, ¿no? Que uno encuentra como para intentar quitarlo, y pues dimos con el papá de una amiga que él es cristiano, y pues me llevó a esta comunidad, y un señor muy, muy amable, de verdad me ayudó fue como el primer, digamos, exorcismo con Jesús, ¿no? Me empezó a sentir mejor, y ya después, pues las psicofonías obviamente siguen, el tipo de maltrato seguía, pero yo empiezo ya a tener más calma, empiezo mínimo como a sentirme mejor, muchos dicen que hasta recuperé el color, ¿no? Ya después empiezo con exorcismos, mi papá consigue contactar a un sacerdote que ha sido también un ancla muy importante, y este padre me ha ayudado mucho, y él nos contacta con alguien de su comunidad, con un hermano de él que se dedica a hacer exorcismos, y de hecho pues ya llevo 2 exorcismos. Conforme ha pasado el tiempo, pues el tipo de maltrato de esta entidad fue cambiando. Ya después me crucificaba, me ponía la corona, o sea, lo peor es que tú puedes sentirlo todo, o sea, tú puedes sentir cómo te clavan, cómo te escurre la sangre, ¿no? Las voces. Y pues es horrible porque nadie te entiende, ¿no? Y si yo hubiera ido con un psicólogo normal, me hubiera dicho que pues estaba esquizofrénica. Lo importante o lo bueno, gracias a Dios, fue que yo ya me había atendido anteriormente con un psicoanalista, y pues él sabía cómo era yo por el tiempo que me había estado atendiendo, y él sabía que no era de mí que yo pues escuchara voces, sintiera que me torturan, que me maltratan, ¿no? Y pues literal el padre me decía, no, pon tus manos en la vida de Dios, ¿no? Me acuerdo mucho que las 2 noches que sentía que me ahorcaban y que me mataban, y que me decía, te voy a matar, lo único que yo veía era el cuadro de la Virgen de Guadalupe, y lo único que yo dije es, Virgen, si me tienes que llevar, llévame, o sea, me pongo en tus manos. Y las 2 veces en diferentes casas así fue. Lo único que yo veía era el cuadro de la Virgen. Y obviamente pues todo esto no era para mí creíble, porque pues si me lo hubieras dicho un año atrás yo no lo hubiera creído. Yo no hubiera pensado que esto me pudo pasar a mí. Y la verdad es que pues sí he encontrado en Dios, en Jesús, mucha ayuda, no como una parte de fanatismo, o sea, la verdad es que entender las parábolas, es cierto lo que dice, no son para cualquiera. Y hay una que quiero decir ahorita rápido, habla él de que si un pastor tiene 100 ovejas y pues se te va una, ¿no? Pues él va a buscar a esa una. Y yo me siento así, yo me siento como que yo era esa oveja que estaba ahí. Y bueno, al final pues sí me ha ayudado. Lo sorprendente ya de por ejemplo, llegar con el padre que hace estos exorcismos, él nos comenta que a veces tiene 70 al día, que no es algo que sea muy poco, que o sea, es más bien es algo que es mucho. La verdad yo creo que estas cosas de New Age, como dicen al principio, a veces no sabemos qué invocamos, y pensando que uno invoca hadas,
o puedes estar involucrando otro tipo de entidades, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos ahorita invocando, porque cada vez me convenzo más de que sí hay una entidad muy negativa haciendo que las personas, pues literal, o sea, como dicen, que te lleve al infierno, ¿no? Pues sí, abrir puertas. Hay un caso, quiero comentar rápido, que me platicaron, un caso muy fuerte que se dio a no sé si, creo que sí, en España, de un niño, de una niña que jugó con la ouija y entonces tuvo una serie de exorcismos, pero eso fue más grave porque se empezó a materializar en objetos que se caían en casas, y en quienes lo ayudaban también agredían estos demonios. Total que el caso fue muy sonado porque lamentablemente esta persona falleció debido a estas circunstancias. Entonces no sabemos las dimensiones que pueden alcanzar. Ahorita que Itzel nos comparte su experiencia, y que como referencia es que ella no está metida en la religión católica, que ella estaba en otra cosa que de hecho es como casi podría decirse polo opuesto, pero siempre hay puertas que no sabemos qué va a haber detrás de esa puerta, y sobre todo no sabemos si en verdad nosotros estamos capacitados, aptos para enfrentarnos a lo que va a haber detrás de esa puerta. Hasta que lo enfrentemos sabremos qué sucede. Son pues situaciones muy fuertes cuando se viven en familia, porque no solamente le afecta a la persona que sufre la posesión, sino al entorno, a todos los que conviven. Todos lo están viviendo de alguna manera, y a su manera y a su percepción. Afortunadamente, como bien lo dijiste, no es caer en fanatismos. A mí, afortunadamente, en este camino he conocido a muchísimas personas que se dedican en el esoterismo a diferentes ramas, muchos canalizadores, espiritistas, que me aseguran que ellos lo sacan así, pero yo siempre he tenido como ese dejo de sentir un ego, de decir, no, es que a mí cualquier demonio yo lo retiro en el nombre de quien sea, y yo he sacado y yo he expulsado. Tengo una amiga que es muy católica, yo no soy muy afecto tampoco al catolicismo, pero bueno, hace mucho tiempo me presentó a un teólogo católico que también hace exorcismos, que tuve la oportunidad de tenerlo aquí en el programa. En ese caso, en ese programa hablamos de las parábolas de Jesús, pero me contaban que es un departamento y que en cierta ocasión invitaron a un psicólogo a vivir esa experiencia, y que resultó que fue demasiado fuerte para el psicólogo, y que efectivamente esto se ha venido haciendo por siglos. Entonces, si a mí me preguntas con quién voy, pues yo me imagino que todas las religiones pues tienen como esa sección de que saben qué sucede y se dedican a hacer este tipo de exorcismos. Pero bueno, en este caso creo que quien los practica, ahorita que dijiste una cifra, 40, no sé cuántos diarios, 70 al día. Al día, o sea... Ni siquiera a la semana, al día. O sea, es algo que está presente, constante en nuestra sociedad, en nuestra cultura, sea como sea. Entonces sucede de alguna manera. Si alguno tiene que ver más bien con una distorsión que tendría que ver con la psiquiatría, pues no sé. O sea, no hay un parámetro para medir los casos en ese entonces, pero yo diría, pues sí acude a quien tiene experiencia en hacerlos, ¿no? El problema es que como no es algo que sea tan común en la sociedad, o que no se quiera sacar tanto a la luz. O a lo mejor que no se habla. Es exacto, común, pero que no se habla, es difícil. O sea, gracias a mi papá, ya que de verdad mi papá movilizó mucha gente, gracias a la ayuda de Dios, yo estoy muy segura de eso, pues pudimos encontrar a estos padres que la verdad, aparte son personas nada que ver con la idea que yo tenía antes de los padres, ¿no? O sea, padres que te regañan, que te juzgan. Simplemente el día que llegué por primera vez al exorcismo, el padre Andrés me dijo, ¿a qué te dedicabas? Era Wicca.
asentó con la cabeza, de ahí no recuerdo nada más, solo que me sujetaron por los brazos, pero entonces, si yo era según la que estaba haciendo un bien con mis terapias, pues ahí te das cuenta que entonces tal vez por ahí no es tampoco el camino, ¿no? Claro. Porque yo estoy siendo parte de lo que estas entidades pues querían aprisionar. Es muy difícil también porque nadie te entiende, es muy difícil porque cómo tú le explicas a una persona que te están violando en este momento cuando estás sentada, ¿no? O cuando estás acostada, o que te están diciendo cosas. Sí es muy difícil también en familia porque ves la preocupación de tu mamá, de tu papá, de tus familiares, pero también creo que es algo que sí tendría que exponerse y que pues tendríamos que tener igual mucho cuidado con estas nuevas energías, o no nuevas, sino que siempre han estado ahí, pero que no nos dicen todo. O sea, obviamente, además porque no se te van a presentar como esa cosa horrible. O sea, yo me acuerdo mucho de eso. Eso se te presentaba como un payaso bonito, un payaso al que te le acercarías, ¿no? No el eso de apenas, sino el eso como de la película viejita. Justo porque era eso, o sea, al final estas entidades te van a anclar con cosas bellas, te van a decir, a mí me decían, ya no vas a volver a atender pacientes nunca. Y por ejemplo, cuando me decían de las runas, vas a tirar tus runas, es lo que más amas. Y me acuerdo mucho la voz y me da tanto, no sé cómo decirlo, ¿no? Vas a tirar tus runas, es lo que más amas. Y al final, pues, yo tiré todo, o sea, el primer día que yo sentí que se me metió eso, yo llegué después de llegar de la basílica y tiré todo, o sea, tiré mis runas, mis oráculos, tenía una caja llena de oráculos, los tiré, tenía pues todas mis cosas de Wicca, mis calderos, todo lo tiré, porque también es un juego psicológico, ya después, claro, en la noche él me decía, vamos a darle miedo, y me ponía cuernos. Me puso primero los cuernos clásicos y yo nada más volteaba porque era en la sombra donde yo los veía y pues solo movía la cabeza y sacaba mi Biblia. Después me puso unos cuernos, justo como lo mencionabas, como un dios de Wicca, que era un dios de Wicca. Entonces, pues ahí también me cayó mucho el 20 de que, pues sí, o sea, tal vez lo que yo estaba haciendo no era tan de luz, ¿no? Porque ahí estaban esos cuernos y porque en vez de darme miedo, pues eso me ayudó también a mí a hacer una catarsis de decir, oh, sí, o sea, esta deidad está con este ser. Sí. ¿No? Fíjate, es que aquí vienen muchos, pues es que este tema puede ser inmenso porque en el camino que tú estés en este momento, pues dirás que estás del lado correcto o que si hay un lado correcto o hay un lado contrario. Yo creo que depende más bien aquí tu nivel de conciencia. No. Porque espérame que te diga. Cuando yo estaba poseída, a mí me decía, elige, o estás con Dios o estás con él o estás conmigo. Sí, elige. A eso me refiero. Entonces, que pasa es que hasta que te pasa, tú puedes ser capaz de elegir. Porque mientras en tu día a día, ¿tú crees que estás haciendo? Tú no puedes saber si estás haciendo lo correcto. Yo creo que tiene que ver con esto del New Age, porque, por ejemplo, últimamente que se ha puesto más de moda esta cuestión del coaching, esta cuestión como de las constelaciones y demás. No es que esté totalmente en contra, creo que hay personas muy buenas, pero también hay personas que lo usan a su favor. Y entonces este tipo de cosas, ya Freud lo decía desde 1800 y tantos, hay algo que es el prístimo poder de la palabra ensalmadora, es decir, el poder que tienen las palabras per se. Entonces, si la palabra en sí tiene un poder, el pensamiento también, el lenguaje incluso lo tiene, ¿no? Entonces, vean cómo es la mente poderosa que puede crear situaciones o conflictos en donde probablemente otros digan, no, pues yo no estoy viendo nada, ¿no? Pero uno lo vive. Simple y sencillamente los que han sufrido de ansiedad lo saben. Saben que se siente de la fregada, que sientes como si estás teniendo un infarto, como que te suda todo, como que te duele todo, pero en realidad, pues, si te tomas la presión y nada, estás en parámetros normales. Simplemente vean cómo la mente juega en eso. Precisamente por eso para cualquier persona es, no, pues este está loco, no, pues mejor mándelo al psiquiatra, no, pues, pero pocos son los que verdaderamente se ponen a escuchar qué hay detrás de todo eso. ¿Qué es lo que el psicoanálisis te permite hacer? ¿Qué es lo que probablemente la psicología no, probablemente otras corrientes no? Porque ya te tacharían de ser un paciente psiquiátrico, ¿no? A lo que voy es,
precisamente con esto de lo New Age, con estas corrientes que hay nuevas, con estas cosas que se están haciendo nuevas, con incluso las herramientas tecnológicas que tenemos en donde simplemente uno ve un video de un coach y cree que eso es lo que está bien hacer, o alguien ve un video en donde ley de atracción y piensa esto y no sé qué. El problema es que no te explican qué hay detrás de todo eso y que tu mente, al ser tan poderosa, puede estar creando algo más allá de lo que estás atrayendo o con qué te estás metiendo. Sí, o simplemente lo de los números, ¿no? Que te dicen, di este código sagrado, pero no sabes de verdad a quién estás invocando con ese código sagrado. Como en la cábala, ¿no? Que hay códigos específicos, pero no solo en la cábala, en otras corrientes también hay otros códigos. Sí. Y bueno, la cábala maneja estos 72 nombres de Dios y dice que tienes que decir este código en específico, que es como si tocaras la puerta del departamento del asunto que requerirías resolver. Pero retomando lo que te comentaba hace rato de lo de conciencia, estoy en muchos grupos esotéricos de diferentes nombres en Facebook. Entonces hay algunos que se jactan de decir que son que son luciferianos, que pertenecen a demonios, y se burlan de los demás porque dicen, lo que pasa es que ustedes no van a terminar de conocer la inteligencia del ser humano hasta que no se vengan de este lado, porque pues tienen como la información a medias y no tienen la verdad absoluta, y hasta que no estén aquí van a tener la verdad concreta. Entonces hay mucha gente que se jacta de eso y es feliz y piensa que tiene un punto de inteligencia superior a los demás, y yo creo que no va por ahí. Porque, por eso decía, va de conciencia. ¿Qué es lo contrario, desde mi punto de vista, a la conciencia? Es la ignorancia. Con ignorante no estoy diciendo que no sepas leer, que no hayas estudiado. Hay de ignorancias a ignorancias. Ignorancia es desconocer algo en específico, ¿no? Entre más conciencia tienes, pues vas conociendo más cosas. Si tú te entregas o le entregas tu poder a un bando o a otro, pues estás entregando tu poder supuestamente por una decisión. Pero lo que yo he constatado en este tipo de personas es que no tienen su poder personal, que ya no les pertenece. Hay personas que me hablan de, yo hablé ahorita con fulano, o sea, nombrando nombres de demonios o nombrando nombres de ángeles o de maestros o de divinidades. Sí, yo esto, y yo he notado algo muy raro, fuera de que si la persona es mitómana o está mintiendo o se está inventando esta historia. He notado que sí hay un desequilibrio energético en este tipo de personas y que ellos no tienen el mando en ese momento de su voluntad y de su conciencia. Entonces, quien se jacta de decir que sabe mucho, que maneja estas energías a su favor y en contra, pero le rindes culto a algo, a un bando muy fuerte, y haces lo que esa voz te dice y te expresas según lo que esta voz te dice, entonces quiere decir que no tienes tu control. Claro, pero es que así juega, o sea, lo que pasa es que, como le repito, esta entidad va a agarrar lo que tú más quieres, o va a agarrar, por ejemplo, a mí me decía, vas a ser una bruja muy poderosa, vas a tener la casa que siempre has querido, el carro que siempre has querido. Y yo dije, yo no quiero eso, o sea, mi idea siempre ha sido ayudar, y si a lo mejor estaba mal ahorita el ayudar o como lo estaba yo haciendo, pues mucho menos lo quiero si tengo que dejar de ser yo para casarme con X persona, o no sé, o sea, yo no quería eso. El problema es que ellos te van haciendo que tú te la creas, te van haciendo que tú te vayas metiendo en un punto donde yo sí me creía la superbruja, o sea, yo sí me creía, y ahorita fue una refrescada de humildad, una refrescada de que sí tienes que dejar cosas a Dios, o sea, de que el adivinarle a las personas, pues sí era muy buena, pero pues también tal vez no era la voluntad de Dios, ¿sabes? O sea, a lo mejor podías tú ayudar a una persona a conseguir X trabajo, pero a lo mejor se lo quitaste a alguien que lo necesitaba más. Entonces, después de que uno pasa esto, bueno, en mi caso, después de que me pasó, que yo me voy haciendo más consciente de las cosas, pues sí me voy dando cuenta de que a lo mejor hay cosas, o más bien no a lo mejor, siempre hay que dejárselo de cierta manera a Dios, no entregándole tu voluntad, sino simplemente siendo muy consciente con lo que tú eres. O sea, ahorita yo pues le agradezco a Dios simplemente el estar viva, porque yo sentía que no iba a vivir, y son cosas tan pequeñitas que el ser humano deja de valorar, porque ahora pues el dinero se vuelve como
también muy importante, ¿no? Y era más importante el yo tener dinero, yo tener pacientes, que simplemente darle un gracias a Dios por mi familia, por estar viva. Claro. Exactamente, sí. Bueno, hay mucha diversidad de magia, de estos ritos aquí. De por sí nosotros tenemos una cultura extensa con respecto a esto, más lo que aceptamos de cosas que han ido llegando. Hay en esquinas te encuentras, o sea, quien no crea en esto, por favor ponga atención en los camellones, si no está la gallina muerta, si no está el cuchillo atravesado, si no hay cajitas con cabellos y moñitos, o sea, es cuestión de que tú lo veas. Y sin llegar a extremos, o sea, en Wicca no hacíamos esas cosas, en Wicca bueno, no profesabas como el matar a un animal o así, te lo vendían diferente. Bueno, entonces, el extremo es más bien en que siempre nos hemos servido de alguna otra religión desde que el hombre es hombre, ¿no? Sí. Justamente Freud en El malestar en la cultura y Tótem y Tabú expone que justamente para que se cree una cultura, el hombre necesita de una cuestión simbólica y crear una religión, cual sea esta la religión. El problema creo que en donde nos hemos metido es que dogmatizamos las cosas. Creemos que si es de este lado ya no puede ser de este lado, si esto es azul ya no puede ser rojo, y no entendemos que hay una polaridad y no entendemos que siempre va a haber o va a existir una dualidad. Que creo que me gusta mucho poner el ejemplo de Star Wars porque ahí queda muy bien y muy en claro en que la balanza no está del lado de los Jedi. La balanza se tiene que entender en tanto se entiende el lado oscuro y en tanto se entiende el lado de luz, ¿no? En la película también de Hellboy dicen, en ausencia de luz, la oscuridad pues prevalece. Pues, el punto es que creo que no terminamos de entender que existen cosas que no porque no veas, no porque no entiendas, no porque no todavía asimiles, no existen. Más bien tenemos que estar en la apertura a que hay ciertas cosas que todavía están más allá de nuestro entendimiento humano incluso. Sí. De nuestra experiencia. Bueno, en este caso particular con Itzel, ella no aceptó la oferta, ¿no? Por decirlo así. No. ¿Qué sucede con los que sí aceptan la oferta? Que es a los que yo me estaba refiriendo. Sí, pues por eso ellos sí viven en una ignorancia. Encontramos que le rinden cultos a esto, que a la Santa Muerte, que a Valverde, que a etcétera, etcétera, etcétera. Porque sí aceptas la oferta, ¿no? Claro. O sea, aceptas la oferta y entonces su mundo gira alrededor de eso. En su universo personal existe todo eso, ¿no? Fíjate, incluso los demonios usan el capitalismo todavía. Claro, o sea, al final, a mí lo que me queda muy claro es que sí estamos ahorita en una guerra energética. Yo sé que no es nueva y no es para asustar a nadie, al contrario, o sea, creo que es una como definición de lado simplemente, ¿no? No porque yo ya no haga estas cosas, pues ya no voy a atender pacientes. O sea, también estudié acupuntura y pues me queda acupuntura buscando siempre ayudar. Pero pues sí, o sea, hoy por ejemplo fui a ver a San Miguel y solamente le di las gracias por dejarme estar viva, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las personas que también pienso, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que aceptan esa oferta? ¿Qué pasa con las personas que a lo mejor ni la aceptan y viven inmersos? Había una frase, no me acuerdo cómo se llama la persona, se llama algo de Vianney, que dice, si en tu vida no te topas de frente al diablo es porque vas caminando a su lado. Claro. Entonces también, pues siempre he estado ahí, ¿no? Entonces, si yo me lo topé, pues tenía también que decidir esto, ¿no? A lo mejor muchos dirán, no, pues es que no existe y como renacemos, pues sí, a lo mejor parte de mi alma tenía ya que decidirse hacia dónde estaba, ¿no? Porque obviamente él te va a envolver, él me decía, tú en otra vida fuiste Volva, que son las brujas de los nórdicos, ¿no? Fuiste celta en Escocia, fuiste esto en tal lado. Y yo decía, sí, o sea, pero lo fui. O sea, ya ahorita yo quiero estar en la luz, ya ahorita quiero yo estar en la luz. Pero está interesante porque, lo hemos comentado, al final los maestros, los grandes maestros, como lo fue Jesús, que alcanzan este grado de iluminación, el Cristo, que hemos hablado de aquí en el programa, se topan con un demonio, se topan y justamente hace esta tentación, justamente pone en su camino tú puedes tenerlo todo, pero vente de este lado. Yo creo que todo esto es parte del camino.
creo que incluso en una sesión, en un análisis, tiene que ver con que te topes o atravieses ese infierno. ¿Por qué? Porque es necesario en un camino de iluminación, porque es necesario en un camino de conciencia, porque es necesario en un camino de cambio de posición, en donde tú aprendas a discernir entre una cosa y otra, en donde tú aprendas que, como dice Nietzsche, más allá del bien y del mal, sin polarizar en una cuestión moral, está el amor. Y al final, el único que te habla de amor, pues es Dios, ¿no? Claro, igual por ejemplo rescatando un poco, también Buda fue tentado, ¿no? Sí, claro. Entonces yo también pensaba como en esta parte de Buda y son justo lo que dice, seres iluminados. Yo sé que muchos tenemos, o sea, antes yo tenía este issue con la religión católica, ¿no? Pero ahorita que me doy un vuelco y tú lo has visto, o sea, padre Bernardo ha sido una persona muy linda conmigo, o sea, en ningún momento ninguno de los dos padres me juzgó y además yo encuentro un Jesús diferente, o sea, yo empiezo a leer las parábolas y empiezo de verdad a hacer un análisis de decir, o sea, hay cosas que yo no veía antes por ignorancia, porque estaba muy chiquita, por lo que quieran, pero que ahorita digo, claro, o sea, los mensajes que él da al final son de amor, son de salvación, son de vamos a ver las cosas de otra manera. Y si nos damos cuenta en nuestra realidad es todo lo contrario, o sea, no podemos ser empáticos con las demás personas porque ni siquiera somos empáticos con nosotros mismos. No podemos ayudar a alguien más porque a veces ni siquiera nos ayudamos nosotros mismos. Claro. Y bueno, retomando un poquito esto, ¿qué sucede con las personas que sí aceptan la oferta? No nos vayamos lejos. ¿Cómo se llama este libro? Díganme, de que habla de los políticos que van a África para que les hagan El poder y los brujos en la política mexicana. Para que les mataran un león, para obtener tal cargo. Esto existe, es una realidad, existe en nuestro país. Y esas personas que están en esos puestos de responsabilidad tan grandes tienen esa inconsciencia y esa de entregar su poder a eso. Pues ya lo entregaron, por eso a nosotros, si lo ves desde esa perspectiva, a mí se me hacen, desde la lectura del rostro, personas malignas. Pues sí, porque al final aceptan ya eso, pero a cambio ¿de qué? O sea, claro, pero incluso esas personas... Esas personas nos están gobernando. Y por algo están en el poder, pero incluso son necesarias. Son necesarias porque a manera de que tú puedes verlas y las ves realmente como son y ves el trasfondo de todo esto, tú puedes entonces tomar una elección y tú puedes decidir qué es lo que quieres para tu vida y qué no. El problema es que ahorita estamos más inmersos en el mal. Pero precisamente por eso es la guerra que comentas energética es esta. ¿Qué personas realmente, actualmente, con lo que estamos atravesando, con esta pandemia, con que nos estamos dando cuenta quién nos está gobernando y cómo nos está gobernando, creo que es lo que le puede dar pie al ser humano de decir, la estamos regando, necesitamos hacer algo para dejar de ver a los que nos están gobernando y hacer algo como sociedad y como comunidad, que es a lo que apunta y todo. También esta idea de querer ser como ellos, pero entonces hay que analizar como quién quiero ser. Claro. Porque vemos una imagen muy bonita, los aplausos, el reconocimiento, el estatus, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué tuvo que hacer esa persona para estar ahí? Yo creo que ahorita no estamos en un tiempo de una media, ¿no? Porque no, o sea, en mi caso a mí no me dijeron, ¿quieres ser medio y medio? ¿No? Claro. Y no le puedes decir a esta entidad, bueno, sí quiero estar contigo, pero no, al contrario, o sea, él te decía, decide, ¿estás con él o estás conmigo? Y al final se burlaba de mí y me decía, manden a ese pececito. Y era cuando me tormentaban con los clavos, ¿no? Con la corona. Entonces, al final creo que sí estamos en un punto donde sí tienes que decidir en dónde estás. Donde no puede haber un punto medio. Porque también venimos... Porque al final te va a jalar. O sea, si al final tú dices, estoy en un punto medio, de alguna manera u otra te va a jalar. Necesitas yo me refiero elegir. En conciencia, porque también venimos de una etapa fanática donde o te cargabas de un lado o te cargabas de otro, pero el fanatismo no es conciencia. Pero tampoco conciencia, porque al final de lo que menos somos es de que somos conscientes. O sea, en realidad la conciencia es como el sentido común, no es tan común. Más bien, pues sí tiene razón Itzel, o sea, pocos son los sujetos que realmente aceptan que tienen un padecimiento y que además de que tienen un padecimiento necesitan ayuda. Es que la imperfección
O sea, la imperfección es lo que nos hace perfectos, ¿no? Por eso, es precisamente eso. Entonces, el darte cuenta que eres un ser imperfecto, que también tienes pensamientos negativos, pero comprenderlo, no fanatizarte y decir, es que yo estoy bien porque soy un enojón y no. O yo estoy bien porque yo soy súper moralista y tú estás mal porque no estás en la luz. Es que el que estés en la luz no quiere decir que seas perfecto. El que está en la luz quiere decir que tú le estás rindiendo como ese amor a Dios y en buscar a las personas ese bien, pero sin aceptar ningún tipo de deidades negativas. Y es como el análisis, y tú aceptas tu incompletud. Una religión, tú puedes no tener una religión. En mi caso, pues sí me acerqué a Jesús porque Él es el único que me ayudó y que me sigue ayudando. Pero no me fanatizo de tal manera de, esto, al contrario, o sea, lo veo como un maestro, lo veo como, oye, las parábolas, lo que me está enseñando, ahorita Jesús es mi maestro, y no me estoy diciendo, voy a ser súper católica y así. Pero tú tuviste una tentación, pero también hay gente, y tú lo comentaste, el ego espiritual. Hay gente que se cree un maestro ascendido, que se cree que ya está en la luz, que se cree que ya tiene la conciencia. Y que son presidentes. Entonces, lo que sucede con este tipo de personas es que no empatizan con una persona imperfecta como somos todos, ¿no? Claro, pero es que porque está no aceptan esa imperfección. Hay un cuentito, ¿no? Que está meditando uno, le dice, maestro, ya me iluminé, y el maestro se voltea a ver así como, ya casi, ¿no? Entonces, él pensando a lo mejor que ya está iluminado, va a otras personas, les cuenta, y es ahí donde vas creando todo pues misma energía negativa, ¿no? Porque si tú te crees que estás iluminado y tú vas y le dices a la otra persona, sí estoy iluminado porque esto, pero en realidad no lo estás, simplemente estás en ego, pues lo que estás enseñando es ego. Y no me voy a meter como en temas más fuertes, pero justo lo estamos viendo en las segregaciones de las personas. Ahorita importa más el que yo sea diferente que la unión. Pero ahí más bien yo creo que lo que tendríamos que analizar es por qué está pasando lo que está pasando eso. ¿Por qué hay una separación? ¿Por qué se está dando otra vez un clasismo? Porque divide y vencerás. Se está dando una... Sí, o sea, pero ahí ya más crudamente. Pero todo esto tiene una razón también como sujetos, cómo va a repercutir en el uno a uno, en cada uno de nosotros. Exactamente. Bueno, sí, aunque siempre nuestro desarrollo personal, pues es personal, esto no quiere decir que vayamos en contra de las personas, ¿no? Pero tampoco que nos dejemos llevar por la corriente de cosas que desconocemos. Alan, con respecto al tema del día de hoy, porque estamos llegando al final del programa, posesiones demoníacas, una frase que nos digas a considerar de las personas que nos estuvieron acompañando. Pues una frase solamente es esa, o sea, nadie está exento de que pasen ciertas cosas. Hay que aceptar que a veces necesitamos ayuda y que doblegar nuestro narcisismo, doblegar nuestro ego, y pues sí, o sea, ponernos en manos de especialistas que verdaderamente hagan su labor, su función, y además escuchen, que es lo importante en estos casos. Itzel, desde tu experiencia con respecto a este tema de las posesiones, ¿qué le puedes dejar a la gente que nos estuvo acompañando? Pues nada, yo espero que esto le sirva a alguien, que esto pues sea como algo que estén a tiempo antes de que les pase. Obviamente no se lo deseo a nadie, me ha dicho el padre, hay personas que el proceso tarda años, entonces es algo muy fuerte y yo de verdad les invitaría como a hacer un examen de conciencia de qué está pasando con su vida, qué está pasando con ellos y acérquense a Dios, pero de verdad, o sea, no solo como por estar bien, sino simplemente por entender un poco más este mundo, por hacer una transformación interna y pues también hacia los demás. Pues gracias, Itzel, gracias a... Sí, y si tienen una persona posesa, por favor apóyenla mucho, necesitamos mucho amor porque siempre queremos llorar, tenemos altibajos emocionales muy fuertes, es una lucha constante psicológica con nuestra mente, entonces apóyennos mucho. Siempre si eres familiar a través del amor, no del juzgar. Porque no necesita una víctima, una persona que se encuentra en esas circunstancias, no necesita que le recrimines, que le digas por qué lo hiciste y a veces te lo adviertes. No juzgues. Recordemos que escuchar es un arte y el simplemente escuchar a esas personas es lo que puede ayudar a aliviar un poco de ese padecer. Entonces escuchen. Pues muchas gracias, Itzel, gracias Alan, gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima semana en Ser, Saber y Hacer. Hasta la próxima. Bye.
Gracias por haber estado con nosotros. Regálanos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.